El tema que nos va a ocupar en este espacio es el relativo a los contratos bancarios que por primera vez el Código Civil y Comercial de la Nación los trata en el derecho argentino. Ocurre que para poder referirnos al tema de los contratos bancarios, parece apropiado hacer una breve introducción respecto al impacto que produce el Código Civil y Comercial sobre la materia comercial. Como sabemos, la la ley nacional derogó el Código Civil, el Código de Comercio y dicta un Código Civil y Comercial unificado. Esa derogación del Código de Comercio particularmente no implica un desmedro hacia la materia comercial. Por el contrario, desde mi punto de vista, entiendo que el derecho comercial conserva una total pervivencia dentro de ese código unificado, debido a que vamos a ir viendo distintas cuestiones relativas a esa materia comercial, como por ejemplo el Estatuto del Comerciante, que evidentemente no hay ninguna referencia en el Código de Comercio sobre el Estatuto del Comerciante, tampoco la hay sobre el comerciante, el acto de comercio, los agentes auxiliares del comercio, la jurisdicción mercantil, entendido todo ello como lo que en el código que se deroga, en el Código de Comercio que se deroga, se entendía como el estatuto del comerciante en particular. Mi postura respecto a que la cuestión de las obligaciones comunes de los comerciantes, el comerciante mismo, los agentes auxiliares del comercio y demás, siguen estando en este código. Yo lo que pienso es que su pervivencia está precisamente en el hecho de que bajo otras denominaciones se conservan las figuras. Es cierto, no hay en ningún lugar de este código unificado donde se hable de el acto de comercio, como decía recién, del comerciante, de las obligaciones comunes a los que profesan el comercio, pero lo que ocurre es que a través de obligaciones descritas en este código, como es la obligación de llevar contabilidad, el código señala la figura del empresario. Es decir, el Código Civil y Comercial de la Nación toma como eje a el titular de una actividad económica organizada, el titular de un establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios, el titular de una empresa o cualquier otra persona que realice una actividad económica, aunque sea de poco giro, pero que voluntariamente desee inscribirse y llevar la contabilidad adecuada para su actividad comercial. Es más, el código lo que hace es determinar cuáles son los requisitos intrínsecos y extrínsecos de esa contabilidad, los libros destinados al respecto, la fuerza probatoria de los libros de contabilidad a través de la exhibición general, de la exhibición parcial de los libros de contabilidad. Para completar ese esquema determina el tiempo de conservación de los libros y de la documentación respaldatoria por el plazo de 10 años, siempre y cuando no exista una ley especial que determine un plazo mayor. Se completaría ese cuadro de lo que llamamos una especie de estatuto del comerciante con la obligación de rendir cuentas, que tampoco no está a renglón seguido de la obligación de llevar contabilidad y tener los libros adecuados a ese efecto, sino que está en otro capítulo relativo a las obligaciones. Es decir, dentro de las obligaciones se enumera la obligación de rendir cuentas en los términos de la ley. Los parámetros es toda persona que realiza una actividad total o parcialmente ajena
tiene la obligación de rendir cuentas en los términos de la ley. Y así será también esa obligación de rendir cuentas para cualquiera de estas personas humanas o jurídicas que realicen una actividad comercial. Es decir, que para poder completar el esquema, tendríamos que referirnos a la jurisdicción comercial, que también es cierto que el Código Unificado no tiene una referencia especial sobre la jurisdicción comercial, pero nada nos hace suponer que su entrada en vigencia altere la jurisdicción civil y comercial separada en aquellas provincias que tengan esa posibilidad. De modo tal que, como conclusión de esta primera parte, nos parece que la sanción de un Código Civil y Comercial unificado para la República Argentina impacta en la materia comercial, pero que permanece como tal autónoma del derecho civil, donde el comerciante está reemplazado por el empresario, no hay definición del empresario, pero sí descripta su actividad. Hay una especie de estatuto del comerciante que son las obligaciones de llevar un orden uniforme de contabilidad, tener la documentación y los libros necesarios al respecto, conservar esa contabilidad, la fuerza obligatoria de los libros de contabilidad, la conservación, como dijimos, la obligación de rendir cuentas, de modo tal que pensamos que no hay por qué suponer que se ha barrido, para utilizar un término común, del lenguaje común, lo que es la materia comercial. Eso con respecto al sujeto, es decir, el Código Civil y Comercial entendemos que toma una postura predominantemente subjetiva al tener como eje, como protagonista al empresario, sea una persona humana o una persona jurídica. Respecto de la materia de los agentes auxiliares, tampoco no hay una referencia especial a lo que llamábamos los agentes auxiliares, tales como el factor, los dependientes, internos y externos. Pero también consideramos que cuando el Código se refiere a la representación aparente, artículo 367 del Código Único, hay una referencia a través de la descripción nuevamente de la actividad de estos agentes, sea el factor como un alter ego del dueño del establecimiento principal o bien los dependientes internos o externos del establecimiento mercantil. En punto a los contratos, lo que el Código Civil y Comercial hace es eliminar la categoría de contratos civiles y contratos comerciales. Todo lo que eran contratos duplicados, léase compraventa, mandato, fianza, prenda, mutuo, etcétera, quedan dentro del ámbito del derecho civil, son ahora contratos civiles, quedando para el ámbito comercial solamente los típicamente comerciales, los que ya estaban en el código, como por ejemplo el caso de la cuenta corriente. Ahora ya no vamos a hablar más de cuenta corriente mercantil, el código directamente la llama contrato de cuenta corriente, el transporte, la consignación, o bien otros contratos típicamente comerciales que no estaban regulados en el código y que consideramos un gran avance, como por ejemplo, es por primera vez que se regulan los contratos de comercialización, esto es, la agencia, los contratos de concesión, distribución, las franquicias, los contratos de suministro, el contrato de corretaje y los contratos bancarios, a los que me voy a referir luego en forma un poco más detallada. Pero siguiendo con este panorama general relativo al impacto que el Código Unificado produce sobre la materia comercial, no quiero dejar de destacar que a su vez se regula por primera vez los títulos valores. La teoría general de los títulos valores consideramos que se encuentra plasmada con gran acierto en el Código Unificado y
por ahí, para completar el panorama mercantil, tendríamos que decir que el código, si bien es cierto que no produce una fuerte modificación en materia de concursos y quiebras, pero hay algunas cuestiones que repercuten, como por ejemplo, repercuten en la ley de concursos y quiebras, que mantiene su vigencia. Cuestiones relativas a los sujetos concursables, debido a que, por ejemplo, la Ley General de Sociedades incluye otros sujetos, repercute también en el tema de los socios con responsabilidad ahora simplemente mancomunada, y hay algunas cuestiones relativas a los privilegios que están contempladas en el Código Unificado con impacto dentro de la ley concursal. Lo que podríamos decir como corolario respecto de las leyes comerciales es que, inclusive expuesto en forma clara, el Código Civil y Comercial entiende que hay muchos microsistemas que van a quedar absolutamente vigentes. Me refiero concretamente a leyes comerciales tales como la Ley de Transferencia de Fondo de Comercio, la Ley de Warren, la Ley de Prenda con Registro, la Ley de Cheques, de Letras de Cambio y Pagarés, solamente por citar alguna de ellas. La segunda parte de esta pequeña exposición relativa a la materia comercial es lo que refiere a contratos bancarios. Como decía en la parte general de la exposición, por primera vez la República Argentina codifica los contratos bancarios. Creemos que con gran acierto, creemos también que es debido a la generalización de la actividad bancaria. Todos decimos, los argentinos ahora estamos bancarizados. Recordar que el único contrato que tenía una reglamentación en el Código de Comercio que se deroga era el contrato de cuenta corriente bancaria, y en legislación complementaria había otros contratos como el leasing en su modalidad financiera, las tarjetas de crédito, el fideicomiso también en su modalidad financiera, pero no un cuerpo único con disposiciones generales, como ahora veremos, y luego contratos en particular relativo a la contratación bancaria. Bueno, están tratados en el capítulo sobre los contratos. A partir del artículo 1378, el Código Unificado se refiere a los contratos y los llama bancarios. Por ahí comienza a haber algún tipo de manifestación de la doctrina respecto al acierto o al desacierto en que incurre el legislador respecto a llamarlos bancarios, o por ahí, si hubiera sido más técnico, más apropiado, llamarlos contratos financieros. Nosotros pensamos que es un acierto haberlos llamado contratos bancarios, porque específicamente el legislador del siglo XXI entendió que se refería a los contratos precisamente que realizan los bancos, regulados por la Ley de Entidades Financieras, y no otras figuras que pueden tener modalidades financieras, pero que pueden ser realizadas por personas jurídicas que no sean bancos. Me refiero concretamente a los fideicomisos, al contrato de factoring, que ahora el código lo llama de factoraje, al contrato de leasing, que siempre la doctrina, incluso hemos escrito en una oportunidad algunas líneas acerca del contrato de leasing financiero, tomándolo como un esquema dentro de las figuras financieras. No es esa la línea que el Código Unificado toma ni en el contrato de factoraje, ni en el contrato de leasing, ni en el contrato de fideicomiso. Lo llama contratos bancarios, repito, con acierto, están las explicaciones en la exposición de motivos del Código Unificado. Luego de ese título, el código denomina disposiciones generales y divide en dos parágrafos. El primer parágrafo
lo llama transparencia de las condiciones contractuales. Y el segundo parágrafo, contratos bancarios con consumidores y usuarios. También nos parece un acierto reafirmar la postura de la transparencia de las condiciones contractuales. Hay una serie de artículos, no más de 5 o 6 en este primer parágrafo, en donde se destaca que lo primero que tiene que hacer el banco es ubicar la operatoria, si se trata de una operatoria bancaria en cartera de consumo o en cartera comercial. Depende cómo lo determine la reglamentación de la autoridad de aplicación, que en este caso es el Banco Central de la República Argentina. Sin perjuicio de eso, queda muy claro en el código que independientemente que el Banco Central determine que se trata de un contrato en cartera comercial o de cartera de consumo, dependerá inclusive de lo que la calificación que se realice en el contrato en particular. Bueno, después se determina que el contrato en cuanto a la forma siempre tiene que ser por escrito, otro gran avance. Esto tiende siempre a una postura tuitiva respecto del débil de esta relación que es el cliente bancario, que las operaciones traducidas en contratos sean instrumentadas por escrito y a través de algún medio, aunque sea electrónico, pero que permita obtener una copia para el cliente bancario. Bueno, todo eso se vuelve a reafirmar en una forma muy detallada en artículos relativos a lo que es la información que el banco debe dar a su cliente. En el parágrafo relativo a contratos con consumidores y usuarios, incluso independientemente del capítulo que tiene el código relativo a contratos de consumo dentro de lo que son las relaciones de consumo, vuelve el código unificado a hacer una referencia muy particular cuando se trata de contratos realizados con consumidores y usuarios bancarios. Inclusive parece una cosa por ahí muy novedosa. El código unificado le obliga al banco a incorporar ejemplos representativos de la contratación que va a realizar y además, por supuesto, las pautas, ¿no es cierto? Establece lo que se llaman obligaciones precontractuales, que todo tiene que ver con una información suficiente sobre la operación, los intereses, distinguir claramente si se tratan de operaciones activas o pasivas. Recuerdo simplemente que hablamos de operaciones pasivas cuando el banco resulta deudor de su cliente. Esto es en el caso en que el crédito se transmita del cliente hacia el banco. Entonces el banco cobra en ese caso intereses a tasas pasivas. Caso típico de ello, después ya lo veremos en los contratos en particular, son las operaciones de depósito. Y contrariamente, dejar aclarado cuando el banco cobra intereses a tasa activa que se refieren a las operaciones activas. Esto es cuando el banco resulta acreedor del cliente. Caso típico serían las operaciones de préstamo, con más otras de extensión de crédito que el banco realiza a su cliente. En la sección siguiente a lo que estamos diciendo respecto de las disposiciones generales sobre los contratos bancarios, el código comienza por citar casos de contratos en particular. Cita 7 contratos, comenzando justamente por lo que decíamos de las operaciones traducidas en contratos pasivos. Por eso empieza con los depósitos. El depósito en dinero y luego las dos modalidades como depósitos a la vista y depósitos a plazo. El código en 3 artículos resuelve el tema del depósito bancario, dejando claro, por otra parte, que está totalmente diferenciado de lo que es el contrato del depósito con sus modalidades regulados como depósitos civiles.
A continuación se habla de otro contrato pasivo también, que es la cuenta corriente bancaria, sin perjuicio de considerar que como el modo normal en que opera un contrato de cuenta corriente bancaria es a través de depósitos a la vista realizados por un cliente, es por esa razón que decimos la cuenta corriente bancaria es un contrato ubicado dentro de los contratos pasivos para el banco. Bueno, es bastante detallista el legislador cuando trata este contrato de cuenta corriente bancaria, quizá porque sea la operación normativa por excelencia la que nuclea toda la operatoria entre un cliente y un banco. Lo que sí también resulta novedoso es que no se introduce como una cuestión esencial en la cuenta corriente bancaria ni el servicio de caja ni el servicio de cheque, porque claramente en el artículo 1393 el código dice que, bueno, habla del contrato de cuenta corriente, lo define, cosa que no hacía el código derogado, y dice, y en su caso a prestar el servicio de caja, lo que nos hace suponer que puede no tener servicio de caja. Parece un poco llamativo, ¿verdad? Porque el servicio de caja es de alguna manera la esencia del contrato de cuenta corriente bancaria. Y lo mismo ocurre con el llamado servicio de cheque o pacto de cheque, que puede no estar en la cuenta corriente. Lo que ocurre es que si está el servicio de cheque, el banco está obligado a entregarle al cuenta correntista, ya llamamos así a esta parte dentro del contrato, un formulario de cheques. Bueno, también al igual que el Código de Comercio que se deroga, establece toda una serie de pautas relativas a los resúmenes, a los débitos, créditos en las cuentas corrientes, el cierre de la cuenta y la ejecución del saldo deudor, donde claramente lo vemos también con un acierto que se puede otorgar un certificado de saldo deudor con fuerza ejecutiva y que necesariamente tiene que tener el día del cierre de la cuenta, el saldo a esa fecha y el medio por el cual las partes se enteran, toman conocimiento del cierre y el saldo. También, como una cosa nueva, se establece que ese saldo ya no va a tener que estar firmado por el contador y otra firma autorizada dentro del banco para que tenga fuerza ejecutiva. Acá el código claramente dice que tiene que estar firmado por 2 personas apoderadas del banco mediante escritura, es decir, esas personas tendrán que ser representantes del banco. Podrá ser el gerente o no. El código no aclara, dice que tienen que ser 2 personas cuyo apoderamiento hubiera sido realizado a través de una escritura pública, determinando las condiciones que dijimos recién. Luego, a continuación, se establece el contrato de préstamo y descuento, los dos dentro del mismo parágrafo, no tiene mayor razón de ser, un artículo para cada uno para el préstamo y otro para el descuento bancario. En el parágrafo siguiente se habla del contrato de apertura de crédito, donde sí ya se dedican 3 artículos a este contrato, en donde podríamos resaltar que el objeto de la figura ya no es el dinero, como en el caso del préstamo, sino la disponibilidad del dinero. Por eso se dice que la esencia del contrato de la apertura de crédito es el crédito mismo, la posibilidad para el cliente del banco de contar con la caja del banco por un tiempo y por un plazo determinado. Bueno, da algunos detalles. No tiene mayores abundamientos, como en el caso del contrato de préstamo y descuento que citábamos recién, pero ocurre que este código ha receptado
la doctrina de muchos años, tanto nacional como extranjera, relativa a los contratos bancarios, y creo que tendremos que referirnos a esa doctrina debido a lo escueto que es el código respecto de esos contratos. Luego, en el parágrafo siguiente, se habla del servicio de caja de seguridad, donde ya se hacen algunas cuestiones más detalladas, sobre todo relativo a la responsabilidad, y dejando en claro que se trata de un contrato de servicio, esto es, no es una operación ni activa ni pasiva, la llamemos neutra o de servicio. No hay un correlato de crédito ni del banco hacia el cliente ni del cliente hacia el banco. Concretamente se trata de un contrato de alquiler en donde el banco se obliga a tener en custodia una bóveda dentro del recinto del banco y responde por consiguiente por la integridad y por la intangibilidad del lugar y de las cosas que están dentro de la caja de seguridad. Termina el esquema de los contratos bancarios con un contrato que se llama de custodia de títulos, que a diferencia del contrato que describimos recién de cajas de seguridad, en el caso de las custodias de título, es una administración de títulos, pero una administración dinámica, activa, en donde el banco se obliga a realizar todos los actos tendientes a la conservación de los derechos a los que hacen referencia los títulos que él tiene bajo custodia y es responsable por eso. Bueno, este esquema que estamos citando, decimos que deja fuera otras figuras que ya la doctrina había señalado como dentro de la cuestión financiera, precisamente por la función que estaban llamados a cumplir esos contratos. Concretamente, el contrato de factoring, factoraje dentro del código, y otras figuras como el fideicomiso financiero, el leasing financiero. Y bueno, y hay otros temas muy vinculados a la operatoria financiera, pero no considerados bancarios por el código.